Esto es ego. Y esto. Pero también esto. En Blue Lock hay tantos egos como delanteros luchando por sobrevivir dentro de sus instalaciones. Este es Ego, Jinpachi Ego, un tipo alto, pálido y delgado que fue contratado con el objetivo de que Japón gane el Mundial de Fútbol, y para conseguirlo necesita crear un delantero revolucionario, un único héroe que pase por encima de los otros 299 delanteros o cadáveres. 俺はこの300人の中から世界一のストライカーを作る実験をする。これがそのための施設、ブルーロック。 Bien, tenemos la premisa de la serie, pero ¿por qué Blue Lock es realmente necesario para crear ese héroe para Japón? En el pensamiento del filósofo inglés Thomas Hobbes encontramos lo siguiente: el hombre es un animal esencialmente egoísta, y la fórmula primera y fundamental del egoísmo es la supervivencia. Hobbes partía con ventaja al ser hijo de un clérigo, ya que en el siglo XVII eso significaba pertenecer por derecho propio al establishment inglés, es decir, a una élite con poder social, político, académico y religioso. Esto le permitió estudiar en Oxford, aprender los modales de las clases superiores y conocer a los intelectuales más importantes de la época. La frase anterior viene dada por sus experiencias y por el miedo. Ante el inminente estallido de lo que hoy se conoce como Guerra Civil Inglesa, Hobbes huyó de Inglaterra y se refugió en París. En ese tiempo escribió su obra más importante, Leviatán. Ahí se dio cuenta de que los seres humanos estamos juntos por una cuestión de conveniencia y no por altruismo. Vivimos en sociedad por medio de un contrato social en donde cedemos voluntariamente parte de nuestra libertad y derechos a un soberano a cambio de seguridad y orden. Es interesante que necesitemos un poder político absoluto para garantizar la supervivencia y evitar el caos colectivo. Para Hobbes, el soberano absoluto es el Leviatán, una figura poderosa compuesta por muchos cuerpos humanos, construida para protegerlos de sí mismos. Si estamos unidos, es porque somos egoístas y queremos sobrevivir. Por eso Blue Lock es necesario para crear a ese delantero definitivo. Si los jugadores carecen de esa seguridad que sí tendrían en el exterior, solo les queda aferrarse a una ley natural básica, la supervivencia. En ese sentido, Blue Lock es una institución que rompe con los moldes y prácticas que habían caracterizado al fútbol japonés. Sin embargo, eso no significa que no deban existir reglas en Blue Lock, pero lo más importante es que esas reglas no supriman la naturaleza egoísta del hombre. Si para Thomas Hobbes el Leviatán representa el estado absoluto como la única solución para evitar el caos y la guerra de todos contra todos, Jinpachi Ego representaría todo lo contrario en Blue Lock. Isagi es uno de los protagonistas de la serie. Aquí tiene la oportunidad de encontrar sus propias armas como jugador. Como dijo Ego, el mejor delantero del mundo aparece donde el fútbol es más intenso. Isagi había descubierto por las malas que evitar su naturaleza egoísta le costó la derrota a su equipo. Él debería haber tirado a portería porque era la mejor opción, pero la presión y sus valores como jugador de equipo lo llevaron a pasar el balón. Y quiero que reflexionemos sobre lo que supone esto, porque decir que alguien que tira a portería es egoísta o que alguien que pasa el balón no lo es quedarse en lo superficial, y es importante para entender a los personajes de otra forma. Hablemos primero sobre este libro de Ayn Rand, La virtud del egoísmo. Ella es consciente, como también nosotros, de que el significado popular que se le da a la palabra egoísmo es sinónimo de maldad. La imagen que evoca es la de un bruto sanguinario capaz de pisotear un sinnúmero de cadáveres para lograr sus fines, que no se preocupa por ningún ser viviente y que solo persigue la satisfacción de caprichos súbitos e insensatos. Ayn Rand sostiene que la forma de oponerse a esta idea popular sobre el egoísmo es rebelarse contra sus propias premisas básicas, y para ello debemos afirmar nuestro derecho a una existencia moral racional, es decir, no podemos actuar como irracionales salvajes y hacer lo que queramos. Sin embargo, Ayn Rand piensa que es posible vivir por nosotros mismos sin sacrificar a los demás.
Una de las pruebas en Blue Lock consiste en un todos contra todos de 5 equipos. Los 2 mejores equipos pasarán a la siguiente fase, mientras que el resto serán eliminados. Sin embargo, el mejor jugador de cada equipo perdedor seguirá adelante. Esto vendrá determinado por el número de goles que marque ese jugador y por mantener un juego limpio, ya que las tarjetas amarillas o rojas quitan puntos. No solo Isagi, sino que cualquier jugador podría aplicar aquí el egoísmo racional. Estarían siendo egoístas pasando el balón a sus compañeros para que ellos marquen gol y asegurándose avanzar a la siguiente fase. Pero, ¿acaso esto es viable en Blue Lock? Bueno, hay jugadores que prefieren marcar todos los goles de su equipo aunque finalmente pierdan el partido. Luego hay otros como Barou, que entienden el balón como un objeto esférico confeccionado para hacerles brillar en el campo. En el capítulo 5 del libro de Ayn Rand titulado ¿No somos todos egoístas?, comenta lo siguiente: el egoísmo implica a. Una jerarquía de valores fijada por los criterios del interés personal de cada uno, y b. La negativa a sacrificar un valor más elevado en favor de un valor menor o de algo sin valor. Para personas como Barou, ser la estrella es lo más importante. En su jerarquía de valores, brillar por encima del resto es más vital que cualquier otra cosa. Y sacrificar algo como eso sería como sacrificarlo todo. Pero verás, aquí lo interesante es que el egoísmo va más allá de cómo lo entiende Barou. Precisamente porque la jerarquía de valores personales de cada uno es diferente, podemos afirmar que existirán diferentes representaciones del egoísmo. Por ejemplo, ¿se puede ser egoísta y sacrificarse a uno mismo? Fíjate en este personaje, Wataru Kwon. Aquí hace una falta y se autoexpulsa. Anteriormente, él había hecho un pacto con el otro equipo para que le dejaran marcar goles y así ser el máximo goleador del equipo de Isagi. De esta forma, si el equipo no lograba quedar entre los 2 mejores, él sobreviviría, pero esta expulsión lo cambia todo. Porque ahora la mala conducta le resta puntos. Lo que ocurrió aquí es que se arrepintió, pero lo más importante es que, como Kwon dijo, esto lo hizo por él. Nunca acabará por ser el mejor delantero del mundo usando este tipo de tácticas. Los que rechazan la responsabilidad de pensar y razonar pueden existir únicamente como parásitos del pensamiento de otros, y un parásito no es un individualista. Sin embargo, que se haya expulsado no significa que se haya rendido. 絶対勝てよ。世界一のストライカーになるのは俺だからな。 Alguien verdaderamente egoísta y racional actúa por su propio beneficio, incluso si eso significa sacrificarse por otros. Estos lo hacen por un interés personal y no por sacrificio. Aquí es donde Kwon pasó de ser un falso egoísta a ser un egoísta racional. Precisamente, en otro libro de Ayn Rand se muestra un ejemplo similar. Galt, el símbolo del ideal del hombre racional, le dice a su amor Dagny lo siguiente: en caso de que sospechen, aunque sea ligeramente, lo que somos el uno para el otro, te pondrán en el potro de torturas. Sí, me refiero a la tortura física ante mis ojos en menos de una semana. Yo no voy a esperar tanto. A la primera mención de una amenaza hacia ti, me mataré y los obligaré a detenerse. No tengo que decirte que si hago esto, no es un acto de autosacrificio. No quiero vivir según sus condiciones. No quiero obedecerlos y no quiero verte soportar un crimen premeditado. Después no existirán valores a los que pudiera aspirar. Y no me gusta vivir sin valores. Como ya has visto, se puede ser egoísta y sacrificarse a uno mismo, pero eso no significa que para otra persona eso sea cierto. Es algo más complejo que decir todos somos egoístas como algo despectivo y ya. Ayn Rand cree que esa declaración le hace a la humanidad un cumplido que no merece. Y creo que se refiere a que si todos fuéramos verdaderamente egoístas en un sentido elevado, seríamos mucho más racionales y moralmente íntegros, pero que estamos muy lejos de serlo. Hay otros casos en la serie en donde los jugadores deben actuar racionalmente, ya que al fútbol juegan 11 jugadores, pero Blue Lock busca que Japón tenga un único héroe. Para todo lo demás, en Blue Lock impera un egoísmo que se alimenta de devorar el egoísmo de otras personas. Esto es lo que les hace evolucionar como jugadores. Por eso ha llegado el momento de hablar sobre un tipo de egoísmo que es el más afín a la serie, el egoísmo absoluto de Max Stirner. En su libro, El único y su propiedad, Stirner sostiene que el individuo debe ser el único ser supremo. Este individuo autoliberado es el egoísta, el único que más tarde daría lugar al superhombre nietzscheano. Aunque este vídeo no se
centra en el superhombre, decir que Nietzsche lo describe como un ideal inspirador, una figura simbólica que representa el máximo potencial humano. Aquí el ego no es algo que deba reprimirse porque no es un pecado, sino una fuerza vital que permite superarnos. Max Stirner dijo: ¿no les hace pensar que un egoísta tiene razón? Yo, al menos, aprendo de ellos. Y en vez de continuar sirviendo con desinterés a esos grandes egoístas, seré yo mismo el egoísta. Esto es algo que Isagi llevará a cabo en su partido para conseguir su plaza en el 11 titular contra la selección japonesa. Cuando ya han escogido a los 6 mejores jugadores para el 11 titular que jugará contra la selección sub-20 de Japón, los 5 jugadores que quedan serán seleccionados en base a su capacidad de reivindicarse y coexistir con un estilo de juego que ya existe. Isagi tiene frente a él al jugador mejor valorado de todo Blue Lock, Hitoshi Rin, y al segundo mejor, Shido Ryusei. El partido es una oportunidad para demostrar todo lo que tiene, y no vale simplemente con ganar, tiene que devorar el ego de los demás. Para el egoísta, toda cosa no será más que un medio, cuyo fin es, en último análisis, él mismo. A diferencia de las instituciones exteriores, Blue Lock está para servir a los egoístas. Max Stirner hace una diferenciación entre sociedad y asociación. En la asociación, tú tienes todo tu poder, toda tu riqueza, y te haces valer en ella. En la sociedad, tú y tu actividad son utilizados. En la primera, tú vives como egoísta. En la segunda, vives como hombre. Esto significa que un jugador podría abandonar Blue Lock voluntariamente si no le aportase nada interesante. Veremos una aplicación similar con Hitoshi Sae y la selección sub-20 de Japón en el descanso del encuentro contra Blue Lock. El único interés de Sae era conocer qué es lo que Blue Lock había construido y si merecía la pena, y ya obtuvo su respuesta con la primera parte del partido. En la asociación, no eres deudor de nada. Ella te sirve y tú la abandonas sin escrúpulos cuando ya no te ofrece ventajas. La postura de Stirner frente al egoísmo es bastante radical. Un individuo no se contentaría únicamente con cubrir sus necesidades, sino que debe tener tanto como sea capaz de apropiarse. Ya hemos visto que de cierta forma, así es como funciona Blue Lock. Cuando escuchaba egoísmo en la serie, muchas veces lo asociaba con la palabra determinación. Puede que tú tengas otra forma de verlo. Cuando el mundo es nuestro, no ejerce ya su poder contra nosotros, sino para nosotros. Mi egoísmo está interesado en liberar al mundo, a fin que llegue a ser mi propiedad.